Bien, colegas, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Bien, colegas, el día de hoy trabajamos, bueno, la nueva subprueba, ¿no? De habilidades generales, específicamente de comprensión lectora. Colegas, quiero adelantarles que nuestro doctor, el profesor Luis Zapolín, está un poco delicado de salud, pero sin embargo, él está comprometido con nuestra institución y con cada uno de ustedes. A pesar de ello, pues nos va a acompañar hasta donde pueda soportar, ¿no? Porque les comento que ha sido contagiado con la COVID-19 y, profesor Luis, muchísimas gracias por ello, por el esfuerzo que haces hacia nuestra institución. Yo sé que no es fácil, ¿no? Trabajar en condiciones en las que está. Como le decía previamente, a ver, vamos a ver hasta dónde pueda acompañarnos esta noche. De lo contrario, lo suspendemos y recuperamos en otro horario cuando ya usted esté mejorado de la salud. Bien, profesor Luis, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, profesor Reimer, ¿cómo está? ¿Qué tal, colegas? Muy buenas noches, espero que todos estén muy bien. Bueno, tal como dijo el profesor Reimer, no estamos al 100%, pero debido a este problema de la cuarta ola, ¿no? Sin embargo, estamos aquí, mis estimados colegas, vamos a ver algunos detalles, algunos aspectos en relación justamente a este tema de eh, de las modificaciones, entre comillas, que se han dado, ¿no? A ver, sin mayor dilación entonces, vamos a concentrarnos aquí y vamos. A ver, a ver, colegas. Bueno, tal como el profesor Reimer anunció, Para repasar dónde estaría. Lista, no te preocupes, nuestras clases tal como el profesor Reimer anunció, ya ahí, ahora sí ya tenemos más claro el panorama en relación a lo que corresponde a la subprueba de comprensión lectora, que obviamente ya dejó de ser como tal, ¿no? Y solamente ya tiene el nombre genérico de habilidades generales. Aquí quisiera recalcar lo siguiente, pues lamentablemente a veces cuando se tiene alguna información se suele utilizar la técnica del teléfono malogrado. Un docente dice una cosa, el otro lo entiende de una manera distinta y todo se arma un bolondrón. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces existen algunos docentes que perpetúan eso. Es decir, lo que me dijeron, pero no van a la norma, ¿no? A ver, de acuerdo a la norma no es, y esto que quede muy claro, colegas, la subprueba de comprensión lectora no ha sido eliminada. O sea, quiero que entiendan bien eso. Tampoco lo que es de razonamiento lógico. No ha sido eliminado. O sea, les están informando mal por ahí si es que han escuchado eso. No se ha eliminado. Lo que ha sucedido simplemente es que se ha fusionado en una sola que es habilidades generales. La cantidad de preguntas sigue siendo 25 en este caso, o sea, el 50% se ha disminuido. Puntaje por respuesta correcta son 2 puntos, eso no ha variado, y el puntaje máximo es de 50 puntos. Obviamente, no hay puntaje mínimo, no hay puntaje mínimo, pero evidentemente tenemos que asegurar nosotros nuestro puntaje. ¿Por qué razón afirmamos categóricamente de que simplemente la prueba existe? Está ahí. De acuerdo a la resolución, tal conforme está en la resolución, y ustedes lo pueden comprobar en la página 44 y 45, indica claramente la competencia correspondiente. Vamos a leer. ¿Qué evalúa las preguntas de habilidades generales? Evalúa la capacidad del postulante para construir el significado de textos de diversos tipos, ubicando, integrando información para realizar inferencias y reflexionando críticamente sobre el contenido y la forma de un texto. Es exactamente igual, pueden comprobarlo si quieren, es exactamente igual a como estaba en en el examen anterior, nada más. Traducción, sí va a haber comprensión lectora, va a haber comprensión lectora. Ahora, la cantidad, eso es lo que nadie sabe. No sabemos si va a ser 10 preguntas de comprensión, 5 preguntas de razonamiento lógico, no lo sabemos. En ninguna parte de la directiva, en ninguna parte de la resolución lo indican y es probable que no lo indiquen. Así que nosotros tenemos que jugar con la idea de que va a ser 50-50%, ¿no?
10 preguntas de comprensión lectora aproximadamente implican 2 textos. Nos vamos a enfrentar a 2 textos. Razón por la cual hay que aclarar lo siguiente. De acuerdo a la resolución, toda la prueba dura 3 horas y 45 minutos. Se ha disminuido de las 4 horas, ¿no? Así que evidentemente aquí también hay una disminución porque las preguntas también han disminuido en la cantidad. Por lo tanto, como nosotros no sabemos exactamente cuántas preguntas de comprensión lectora, nosotros solamente podemos inferir que son dos preguntas o 2 textos, cada uno de 5 preguntas, o en el mejor de los casos quizá 3 textos con 3 preguntas cada uno. No lo sabemos, en realidad no lo sabemos. Por lo tanto, estamos proponiendo invertir solamente 30 minutos como máximo en la resolución de las preguntas de comprensión lectora. Muy bien. Aquí, entonces, eso espero que haya quedado claro y no vayan a pensar, colegas, como por ahí lo escuché, que decían que la prueba ya se había eliminado comprensión lectora. No, no se ha eliminado, colegas. La resolución no dice eso. Está clarísimo en la resolución. Muy bien. Listo. Entonces, una vez aclarado ese punto, continuamos con lo nuestro. A ver, vamos aquí. Primero, recordemos un poco de cómo se manejaba el asunto, la cuestión del tema. Cuando nosotros desarrollamos el tema, las sesiones anteriores, mencionamos que habían 3 preguntas clásicas que teníamos que tener en cuenta para averiguar el tema de cualquier texto, sin importar su extensión, sin importar su complejidad incluso. Podemos preguntarnos de qué o de quién se habla en el texto. Si esa pregunta no es suficiente, me pregunto esto: ¿cuál es la causa del asunto tratado en el texto? Es decir, ¿cuál es la causa que genera todo lo que está en el texto? Y por último, si es que ninguna de esas 2 es válida, puedo afianzarme en una tercera pregunta. ¿Cuál es la idea o palabras que más se repiten en la lectura? Teniendo en cuenta estos 3 elementos, mencionamos que el tema sería de fácil descubrimiento. No olviden que en el examen, colegas, nos van a preguntar sobre el tema del texto, sí. Nos van a preguntar sobre el tema del texto. Tal vez no de manera directa, pero nos van a preguntar cuál es la idea principal, cuál es la intención del autor, del texto se deduce qué. Esas preguntas involucran obligatoriamente la ubicación del tema. Muy bien, por eso es tan importante recordarlo ahora. A ver, el tema tenía una estructura clásica, una estructura que tenemos que respetar y tener en cuenta. Todo buen tema siempre tiene un elemento, pero no es suficiente con el elemento. El elemento necesita ser especificado con el área de exposición. En este caso, el área de exposición puede estar conformada simplemente por un adjetivo, normalmente el magisterio peruano, punto, ¿no? La evaluación docente, punto, un adjetivo, o con algún otro tipo de complemento, como en el caso de un objeto indirecto. El magisterio peruano en la actualidad. ¿Lo ven? Listo. Y todo eso daba como resultado el tema. Hasta aquí, colegas. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta, algún comentario para seguir con el repaso general antes de adentrarnos en lo que es la idea secundaria? Muy bien. Bueno, seguimos. Vamos a ver aquí. Luego habíamos hablado un poco sobre el asunto de la idea principal. En el examen nos van a preguntar de la siguiente manera, simplemente de forma frontal, ¿no? ¿Cuál es la idea principal de la lectura? Así va a venir la pregunta. ¿Cuál es la idea principal del texto? O también nos pueden preguntar cuál es la afirmación general del texto o qué idea resume mejor lo afirmado por el autor. Nos pueden hacer cualquiera de esas preguntas. Y nosotros claramente estamos dando pie o nos estamos dando cuenta que nos hacen una pregunta sobre la idea principal. Ahora, para averiguar cuál es la idea principal de cualquier texto, lo primero que tengo que averiguar es preguntarme cuál es el tema. Si no ubico el tema, evidentemente no puedo ubicar la idea principal, ¿ya? Así que la pregunta clásica es, ¿qué se dice del tema? Si esa pregunta no funciona, puedo hacerme la siguiente pregunta.
¿Cuál es la idea que resume mejor el texto? Obviamente tiene que contener el tema. Cualquier resumen que haga, estimados colegas, tiene que contener el tema. Y por último, puedo preguntarme también, ¿qué idea sostiene o afirma el autor? Y obviamente, cuando preguntamos esto, vamos a la primera pregunta. ¿Qué se dice del tema? ¿O qué afirma el autor en relación al tema? ¿Lo ven? La estructura de una idea principal, al ser una afirmación, es un poco más extensa. Contiene el elemento del tema, solamente el elemento del tema, acompañado de un verbo que lo ayuda, cualquier verbo, que ayuda a que ese elemento se afirme con el verbo. Luego agregamos cualquier predicado, cualquier idea secundaria que consideremos importante o simplemente el área de exposición. Y con eso que obtenemos la idea principal. Entonces, aquí está nuestro pequeño esquema para ubicar la idea principal. Hasta aquí, colegas, ¿alguna cuestión, alguna pregunta? Pero un ejemplito, profesor, por ahí. Perdón, colega, disculpe. Me decía... Un ejemplito por ahí de repente. Claro que sí, colega, por supuesto. Para ubicar la idea principal, primero, como ya les dije, colegas, tenemos que ubicar el tema, ¿no? Vamos a ver. Vamos a imaginar que el tema sea la guerra en Ucrania. Ese es mi tema. Entonces yo me pregunto, ¿qué se dice del tema? ¿Qué se dice de la guerra en Ucrania? Vamos, a ver. La guerra, elemento del tema. Miren que no estoy diciendo la guerra en Ucrania. La guerra nada más. La guerra se está desarrollando en Ucrania contra el invasor ruso. Estoy agregando quizá alguna otra idea que aparece ahí. Y esto ocurre con absolutamente todo, con absolutamente todo. La viruela del mono se está convirtiendo, verbo, en la segunda posible pandemia de este año. Ahí está. La COVID-19 aún puede, ahí está el verbo, miren, puede traer dificultades a los no vacunados. ¿Se dan cuenta? Muy bien, colegas, y así ocurre con todo, ¿eh? Con todo, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, maestros de la UGEL Huaraz fueron, verbo, felicitados por el director de la UGEL. Listo. Y así. Igual sucede aquí, miren, el magisterio peruano está siendo evaluado en la actualidad. Y ahí tengo mi idea principal. Muy bien, colegas. Hasta aquí. ¿Alguna otra pregunta? No olviden que nos van a preguntar por la idea principal. ¿Eh? Eso es fijo ya. Esa es una pregunta fija. No hay que dudar. Nos van a preguntar. Yo sospecho, colegas, que van a ser 2 textos. Así, sinceramente les digo, yo sospecho que van a ser 2 textos. Cada uno de 5 preguntas, ¿no? O más quizá. Bueno, o quién sabe, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, 30 minutos es lo que nosotros tenemos que manejar. Hasta aquí, colegas. ¿Alguna otra pregunta? Esto es un repaso nada más de lo que hicimos la clase anterior, ¿no? Listo. A ver, continuamos. Ahora viajemos un poco hablando sobre el subtema. El detalle está que en el examen nunca preguntan por el subtema. O sea, no nos van a preguntar cuál es el subtema del texto. No lo hace. No lo hace. Profesor, entonces, ¿por qué vemos el subtema? Por una razón muy sencilla, mis estimados colegas. Porque del subtema nosotros tenemos que extraer la idea secundaria. Profesor, pero en el examen tampoco nos preguntan cuál es la idea secundaria del texto. Eso también es cierto. No nos preguntan cuál es la idea secundaria del texto. Pero sí nos preguntan, por ejemplo, en este párrafo, ¿cuál es la idea que mejor resume este párrafo? ¿Qué nos están preguntando ahí? La idea secundaria. Nos están preguntando por la idea secundaria. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta. A ver, vamos a ver el subtema. Son las mismas preguntas que hemos utilizado para el tema, exactamente las mismas, pero ¿cuál es la diferencia entonces? Que cuando hablamos del tema hablamos de todo el párrafo, pero cuando hablamos del subtema, de todo el texto, perdón, ¿no?
de todo el fragmento. Pero cuando hablamos del subtema, solamente hablamos del párrafo formal. Comienza con mayúscula y termina con punto y aparte. Ese párrafo formal, ¿ya? Tiene un subtema. Profesor, pero a nosotros nos han dicho que también existen párrafos conceptuales. Eso es cierto. Existen normalmente párrafos formales, ¿no? De acuerdo a Casani, son aquellos que tienden o se pueden verificar de manera visible, o sea, tienen un indicador significativo y evidente, comienzan con mayúscula y terminan en punto, pero también tenemos los párrafos conceptuales, que no necesariamente comienzan en mayúscula y terminan en punto. ¿Mm? Son un poco más difíciles de ubicar, pero también existen. Profesor, entonces, ¿qué hacemos? ¿En el examen nos van a preguntar así? No, no lo van a hacer colegas. En el examen del ministerio se sustentan simplemente en la idea de un párrafo formal. ¿Por qué razón? Porque es más fácil de ubicarlo, es más evidente. Mayúscula, punto y aparte. Eso es un párrafo. Listo. Es más fácil. Por ende, lo hacen así. Entonces, el subtema se ubica de cada párrafo formal. Las preguntas son las mismas. ¿De quién se habla? ¿Cuál es la causa del asunto, pero del párrafo? ¿Y cuál es la idea o palabras que más se repiten en ese párrafo? Listo. Y ahí está. Las mismas preguntas para extraer el subtema. Obviamente la estructura para el subtema será la misma que para el tema. Igualito. Tiene un elemento y el área de exposición. Ahí está. Muy bien. Aquí tenemos un pequeño gráfico que nos puede ayudar a comprender mejor alguna otra idea en relación al párrafo y en relación al tema y al subtema. Son aspectos particulares que se relacionan directamente con el tema y ocuparán una unidad definida, un párrafo, un capítulo, una sección. En nuestro caso particular, un párrafo formal. Muy bien. Por ejemplo, ahí tenemos 3 párrafos formales. Por lo tanto, habrán 3 subtemas. Así de fácil, así de rápido. Muy bien. Listo. Ahora sí, arrancamos con las ideas secundarias. Profesor, pero las ideas secundarias que nos está mostrando aquí no tienen las mismas preguntas que las ideas principales, o sea, la forma de extraer la pregunta es la misma que la idea principal. Sí, efectivamente, es exactamente la misma. ¿Y cuál es la diferencia? Que ya no se pregunta qué se dice del tema, sino qué se dice del subtema de que hemos extraído del párrafo. ¿Cuál es la idea que resume el párrafo? ¿Y qué idea sostiene o afirma el autor en el párrafo? Ahí está. Entonces, ahí nosotros vamos a extraer las ideas secundarias. ¿Cuántas ideas secundarias tiene un texto? Bueno, guiándonos de la idea de los párrafos formales, tendrá tantas ideas secundarias como párrafos formales existen. Sin embargo, muchas veces algunos párrafos solamente son refuerzos uno del otro. Por ejemplo, un párrafo puede ser conceptual y el segundo párrafo puede ser ejemplificaciones. ¿Cuál de los dos elijo, profesor, para poner una afirmación? El párrafo de definición, porque los conceptos, perdón, los ejemplos suelen ser normalmente secundarios y de apoyo. Así que no siempre, obviamente, vamos a poder extraer de manera individual, digamos así, ¿no? Una idea secundaria. Aunque normalmente sucede. Como ya les dije, en el examen de nombramiento colegas hay preguntas, y va a haber preguntas. De acuerdo a este párrafo, el autor está de acuerdo con, ¿qué tenemos que buscar? Ideas secundarias, ¿no? ¿La idea secundaria se desliga de la idea principal? No, para nada en absoluto, porque la idea secundaria es un apoyo de la idea principal o deriva de esta. No puede haber desvinculación bajo ninguna circunstancia. No es que traten de temas distintos, no es que una idea principal hable sobre la guerra en Ucrania y el otro tema, una idea secundaria, por ejemplo, esté hablando sobre la matanza en los Estados Unidos, ¿no? Obviamente son temas distintos. Sin embargo, no podrían ser partícipes en un mismo párrafo coherente. Tienen que compartir las mismas connotaciones y las mismas ideas. Hasta aquí, colegas, antes de ver el ejemplo, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Muy bien. A ver, vamos a ver aquí.
Aquí tenemos dos ejemplos. A ver, vamos a solicitarles durante 2 minutos, colegas, que lean este pequeño texto y luego conmigo vamos a extraer la idea principal y las ideas secundarias. ¿Está bien? Muy bien. 2 minutos, colegas, por favor, este pequeño texto. Vamos. Muy bien, colegas. A ver, tenemos entonces ahí este pequeño texto. Vamos a realizar la lectura. ¿Qué nos dice o de qué nos habla? Una buena noticia llega a la mesa de los peruanos del sur. Bueno, ¿algo tengo que subrayar aquí? No, no hay nada que subrayar porque esto es una idea introductoria o una idea previa. 7 millones de larvas. 2 y 3 nomás. Tenés que Muy bien. 7 millones de larvas de machas se han sembrado desde mediados del 2012 a lo largo de 4 playas de la región Arequipa. Mire, esta es una afirmación. Como afirmación tenemos que subrayarla, ¿ya? A lo largo de 4 playas de la región de Arequipa. La idea es que el próximo año el litoral vuelva a ser, como lo fue hace 20 años, el mayor productor de molusco bivaldo y la dispensa socioeconómica de cientos de pescadores artesanales. El litoral vuelva a ser el mayor productor del molusco y la dispensa socioeconómica de los pescadores artesanales. Listo. ¿De qué nos habla este párrafo? Este párrafo nos está hablando de la siembra de larvas de macha. Muy bien. ¿En dónde? En Arequipa. ¿Para qué? Para que el litoral vuelva a ser el mayor productor de molusco y también ayude socioeconómicamente a los pescadores. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo de sumillar toda la idea. De acuerdo con Gustavo Robles Fernández, gerente de producción del Gobierno Regional de Arequipa, fue su área el que trabajó el proyecto que tiene por finalidad, miren, aquí hay otra afirmación, que tiene por finalidad recuperar los copiosos bancos de machas que ya habían sido considerados en peligro de extinción. Listo. La finalidad entonces del proyecto, ¿cuál fue? Recuperar los bancos de machas que ya habían sido considerados en peligro de extinción. La idea fue aprobada por el Instituto del Mar del Perú y MARPE, que nos apoya totalmente el plan, señala Robles. El proyecto tendrá una duración de 3 años. Muy bien, el proyecto durará 3 años. En 4 distritos del litoral. ¿Cuáles? En 4 distritos del litoral. La punta de Bombón de Islay, Yauca y las zonas de Carabelí y Camaná. Y en cada lugar hay una cuatrimoto para las labores de patrullaje que lo realizan los mismos gremios pesqueros como son la Asociación de Pescadores Artesanales Extractores de Macha, Algas Marinas y Mariscos de la Punta de Bombón, el Sindicato Único de Extractores de Recursos Hidrobiológicos, Machas de Camaná y la Asociación de Mujeres Colectoras de Algas Conservadoras de Machas y Ecoturismo de Lomas. Muy bien. Profesor, ¿y por qué no subraya nada aquí? Porque son datos secundarios. Son solamente nombres. Lo que nos interesa son las afirmaciones generales. Que el proyecto tendrá una duración de 3 años en 4 distritos. Muy bien. Si nos damos cuenta,
¿Cuál es la idea que se repite constantemente en nuestra lectura? La palabra macha, esa es una de ellas, macha, macha, se repite en todo momento, ¿no? Incluso aquí varias veces, mire. A ver, segunda idea que se repite constantemente, que hay un proyecto con la finalidad de recuperar justamente dichas machas. Así que, a la pregunta, ¿el texto de qué me está hablando? Me está hablando sobre el sembrío de larvas de macha o del proyecto de sembrío de larvas de macha en Arequipa, que beneficiará a 4 distritos del litoral. Listo. Ahí está mi afirmación principal. Y la única forma de poder extraer esta información, como ustedes pueden darse cuenta, colegas, es primero leyendo el texto concienzudamente, subrayando lo necesario y luego juntando las ideas. Profesor, ¿y cuáles son las ideas secundarias? Hablamos de 3 párrafos. Entonces hay 3 ideas secundarias. La primera, el sembrío de 7 millones de larvas de macha a lo largo de las playas de Arequipa para recuperar el litoral, para aumentar la producción del molusco y la mejora socioeconómica de los pescadores. El segundo párrafo, ¿cuál es la idea secundaria? Es un proyecto que intenta recuperar los bancos de macha que se habían considerado extintos o en peligros de extinción. ¿Y cuál es la idea secundaria en el tercer párrafo? Que el proyecto durará 3 años y se dará en 4 distritos. Listo. Hasta aquí, colegas. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Perfecto. Ahora, aplicando la misma estrategia, tenemos aquí un texto más pequeño. Vamos a extraer la idea principal y las ideas secundarias y me la van a decir a través del chat. Nos damos 2 minutos. Vamos, colegas. Muy bien, colegas. A ver, ahí estaba entonces nuestro pequeño texto. Aquí la idea es un poco más marcada, ¿no? Uno puede distinguir rápidamente. A ver qué pasó aquí. Ya, a ver, un momento, colegas. Ya, ahora sí. Muy bien, uno puede distinguir rápidamente cuál es la idea principal, pero antes el tema. A ver, colegas, ¿cuál es el tema en este pequeño texto? Por el chat, ¿pueden hacerlo por el chat? A ver, vamos. ¿Cuál es el tema del texto? ¿De qué me habla el texto? ¿De quién me habla? A ver, primero tenemos que ubicar eso, ¿no? A ver, colegas, ¿de qué o de quién nos habla en este texto? Muy bien, la colega Marisol nos dice de Ucrania. Muy bien, pero vamos a seguir el modelo, el esquema. Recuerden que el tema contiene algo más que simplemente una palabra, ¿no? Contiene un elemento, que es la palabra Ucrania en este caso, pero faltaría el área de exposición. A ver, ¿qué podríamos agregar? Solamente el texto nos habla sobre Ucrania, pero ¿qué de Ucrania? Su geografía, su política. A ver, colegas, El apoyo que ha recibido, profesor. muy bien. El apoyo recibido de Ucrania, pero hay un problema con ese tema que está conteniendo un verbo. Entonces, para evitar eso, vamos a transformar las ideas, ¿no? Por ejemplo, el
el presidente de Ucrania y su agradecimiento por el apoyo inglés o por el apoyo británico o el apoyo británico a Ucrania. Listo. Y si ustedes se dan cuenta, colegas, aquí el tema es bastante claro. El apoyo británico a Ucrania. Listo. Ahí tenemos nuestro tema, el apoyo británico a Ucrania. Así que el tema en realidad no es Ucrania, el tema es el apoyo que brinda Gran Bretaña a Ucrania. ¿Se dan cuenta? De acuerdo a eso, ¿qué nos dice el autor sobre el apoyo británico a Ucrania, colegas? ¿Qué nos dice el autor sobre el apoyo británico a Ucrania? A ver, ¿cuál sería la idea principal, colegas? A ver, me pregunto, ¿qué se dice sobre el apoyo británico a Ucrania? Y la respuesta podría ser esta, que el presidente ucraniano agradece el apoyo británico. Listo. Puedo agregar a su causa, a la causa ucraniana, ¿no? Pero esencialmente es eso. Todo el texto nos habla sobre el presidente ucraniano, quien agradece, aquí está el verbo, el apoyo británico. Muy bien. Profesor, pero puede ser al revés. Por ejemplo, el apoyo británico a Ucrania ha recibido el agradecimiento del presidente ucraniano. Bueno, técnicamente sí, no habría ningún inconveniente, ¿no? En colocarlo también de esa manera, pero de una u otra manera, esta es la idea principal del texto. Así que cualquier persona que lea este texto y vea antes nuestra idea principal, va a saber de qué trata el texto. Muy bien, colegas, hasta aquí. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? Muy bien. Y ahora, colegas, vamos con el siguiente y último tema de hoy, que es la intención. En el examen es probable que no venga la palabra intención. Es más, les digo que no va a venir seguramente con la palabra la intención del texto. Lo que nos van a preguntar es cuál es la intención del autor, cuál es el propósito del autor. Así que hay que pensar que nos van a preguntar esto. ¿Cuál es el propósito del autor del texto? ¿Está bien? Muy bien. Entonces puede ser la intención o el propósito. Sea cual sea, la estructura es la misma para su extracción. Primero tengo que preguntarme, ¿cuál es el tipo de secuencia dominante en el texto? Profesor, ¿qué cosa es ese asunto de la secuencia dominante? Aquí estoy utilizando un concepto muy común dentro del Ministerio de Educación. A ver, un texto normalmente puede tener diferente naturaleza. Por ejemplo, un texto puede ser informativo, como una noticia que hemos leído hace un instante. Un texto puede ser una argumentación, un texto puede ser una exposición, un texto puede ser una narración, etc. Primer detalle. Pero siempre, aunque el texto tenga 2 o 3 tipos de texto, siempre va a haber una secuencia, es decir, un tipo de texto que domina sobre los demás. Por eso se le llama secuencia dominante. Por ejemplo, un texto puede comenzar siendo un texto expositivo, pero la mayor parte del texto es una narración. Por lo tanto, la secuencia dominante es narrativa. Así que, colegas, lo primero que debo extraer es el tipo de secuencia dominante. ¿Cuántos tipos de secuencia dominante hay, profesor? Bueno, ¿cuántos tipos de texto existan? Sin embargo, normalmente
se considera lo siguiente: texto informativo, texto narrativo, texto expositivo informativo, que pueden ser indistinguibles, un texto argumentativo y también un texto de prescripción. En el examen nosotros, mis estimados colegas, tenemos en realidad suerte. ¿Por qué razón? Porque los textos que a nosotros nos dan solamente son de dos tipos nada más. Un texto de secuencia dominante expositivo informativo, como el texto anterior que acabamos de leer, de Bodomir Zelemsky, o un texto argumentativo, en donde una persona da su idea y defiende dicha idea a través de una serie de argumentos. Compara, ¿no, profesor? Perdón, colega Charlie. O compara también, digo. Con ese Muy bien. argumentativo. Muy bien, colega Charlie. Gracias por su participación. En este caso, mi estimado colega Charlie, lo que estamos hablando, o lo que usted me menciona, es lo que se conoce como tipología de párrafo o estrategias discursivas del párrafo. ¿Qué es esto? Les explico así brevemente. Nada. Colega Erika, ¿decían? No le escuché bien a la colega Erika. Bueno, a ver, vamos a ver. Volviendo a este punto. Maestro le decía que no se le escucha nada. No, está muy bajo, creo, su audio de usted. No lo puede escuchar. A ver, no se preocupe, colega. A ver, vamos a verlo, ¿ya? A ver. Por favor. No se preocupe, un momentito, a ver. Ya. A ver, vamos a acercarlo ahí. Ahora, colega Erika, ¿me escucha mejor? Bueno, a ver, más no podemos hacer por Profesor, aquí. no se escucha. O es que será tener problemas mi celular o será el de usted, pero no logra escuchar. Profesor. Bien Profesor. bajito Debe lo que ser usted su habla. audio, maestra, porque sí se escucha, profesor, Sí se se le escucha. escucha claro. Exactamente, claro, totalmente. Ah, ya, muy bien. Sí se Gracias, colegas. escucha. Gracias, colegas, muy amables. Sí, debe ser su audio, colega Erika, debe ser su audio, por favor. Puede salir y volver a entrar a la reunión y va a ver que va a haber una mejora sustantiva. Muy bien, gracias. Volviendo a este punto del colega Charlie, sobre los párrafos, ¿no? Los párrafos pueden ser de diferente tipo y no es que no tengan que ver con el tipo de superestructura o tipo de secuencia dominante. Lo que ocurre es lo siguiente, por ejemplo, un autor de un texto predominantemente narrativo, al contar su historia, puede utilizar un párrafo comparativo, o puede utilizar incluso un párrafo de definición, o puede utilizar un párrafo de causa-efecto para contar su historia. Igual sucede con un texto de carácter argumentativo. Quizá el que está argumentando necesita comparar, el que está argumentando necesita describir, o el que está argumentando necesita definir. Así que va a utilizar diferentes tipos de párrafo para contar o manifestar su idea. No hay que confundir, o sea, no es que sea exclusivo, o sea, esto que quede bien claro, colegas, o sea, no es que un párrafo comparativo es siempre para un texto argumentativo, no es así. Puede ser utilizado en diferentes tipos de párrafo, ¿ya? Muy bien. En relación a texto, las cosas son bastante difusas a veces, ¿ah? Son muy difusas, ¿ya? No es como matemática que a veces tiene mayor precisión, ¿no, colegas? Muy bien, pero volviendo aquí, ¿por qué es tan importante averiguar el tipo de secuencia dominante? Porque eso nos permite establecer qué verbo va al inicio. Disculpe. Todo propósito o intención siempre va con un verbo adelante, colegas. Siempre va con un verbo adelante. A ver, ¿cómo funciona esto? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Luego de averiguar cuál es el tipo de secuencia dominante. Sé que mi texto es un párrafo argumentativo. Ya. Me hago la segunda pregunta. ¿Cuál es la idea principal de la lectura? Así es, colegas. El propósito, la intención del texto contiene la idea principal. Y para ubicar la idea principal, tengo que ubicar el tema. ¿Lo ven? O sea, no es indesligable. Una vez que averiguo cuál es la idea principal, voy a la tercera pregunta. ¿Qué respuesta de mí pretende lograr el texto en el lector? Cuando leemos un texto, siempre hay una intención de parte del autor. Hay un propósito. Si leo un chiste, evidentemente, la respuesta que quiere de mí
el texto, el autor del texto es que me ría. Entonces, ¿cuál será su intención? Lograr hacer reír, ¿no? Si leo un texto argumentativo, ¿cuál será normalmente la respuesta que busca la persona o el autor del texto? La respuesta que busca, la respuesta que busca, colegas, en este caso sería convencer, persuadir. ¿Lo ven? Si leo un texto informativo, ¿cuál será la respuesta que quiere lograr en mí? Informar, que me informe, que entienda, que comprenda un tema. Muy bien. Algo entonces para tener en cuenta y jamás olvidar. Si queremos ubicar el propósito, tenemos que averiguar, nos guste o no, la idea principal. Y no olviden que a diferencia de una idea principal, cuando nos preguntan sobre el propósito o la intención, siempre arrancamos con un verbo. Siempre arrancamos con un verbo. A ver, ahora vamos a ver ejemplos. Pero antes, aquí queremos mostrarles este esquema, ¿no? Todo propósito, toda intención tiene la idea principal. Y yo me pregunto, ¿qué trata de hacer el texto o qué trata de hacer el autor en relación a la idea principal? ¿Trata de describir, narrar, informar, explicar, detallar, argumentar? ¿Qué trata de hacer? Y el verbo va a estar adelante. Ejemplo. ¿Cuál será la idea principal? ¿Cuál dijimos que era la idea principal en este texto? Bueno, la idea principal en este texto era el agradecimiento del presidente ucraniano hacia el apoyo, sobre el apoyo que recibía el apoyo británico. Listo. Pero nos damos cuenta que es un texto claramente expositivo informativo. ¿Cuál será la intención del autor? ¿Cuál es la secuencia dominante? Exposición, formación. Por lo tanto, ¿qué es lo que busca el autor? El autor lo que busca es informar, dar a conocer, manifestar. Explicar no, porque en realidad no explica. Lo que está solamente es manifestando o dando a conocer. Eso es todo. Dar a conocer el agradecimiento de Ucrania al apoyo brindado por Gran Bretaña. Punto. Eso es todo. Profesor, y en el párrafo, el texto anterior, ¿cuál será la intención? En el texto anterior, la intención primero, la idea principal. La idea principal es el proyecto que pretende reactivar las marchas en 4 distritos en Arequipa. Nos damos cuenta que el texto es claramente un texto de carácter informativo. Informar sobre el proyecto de reactivación de las marchas en 4 distritos de Arequipa. Listo. Ahí está. El verbo va adelante siempre, ¿no? Informar, persuadir, describir, argumentar, cualquier verbo. Hasta aquí, hasta aquí, colegas. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Les escucho, por favor. Profesor, Sí, colega. o sea, en un texto va a haber diferentes tipos de textos, no podemos encontrar, pero lo que tenemos que ver ahí es cuál es la tipología de texto que más prevalece, ¿no es cierto? Así es, exactamente, colega Charlie. A eso es lo que se conoce como una secuencia dominante. Muy bien, colega, excelente. Eso va a ocurrir con frecuencia. En el examen de nombramiento ocurre, sí, ocurre. Muchos textos comienzan como una narración, pero después nos damos cuenta que es una argumentación. Clarísimo, ¿no? Porque el autor está defendiendo una postura. O un texto comienza como una historia, pero luego se vuelve un texto netamente descriptivo. O se vuelve una argumentación. Eso ocurre, en el examen ocurre y muchísimo. A eso se le conoce como secuencia dominante. ¿Ya? Aquí eso no pasa, porque como son textos pequeños, no pasa eso, ¿no? Son textos claramente informativos, ¿ya? Muy bien, colegas. A ver, colegas, como les había indicado el profesor Reimer, hoy día no me encuentro muy bien de salud, como se habrán percatado seguramente, y como les comenté también al inicio de nuestra reunión, les he enviado a través del colega Reimer una práctica dirigida para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Por favor, por hoy,
Vamos a quedar con la reunión aquí, ¿ya? Vamos a quedar con la reunión aquí. Yo pido 1000 disculpas. Espero la siguiente semana ya estar en óptimas condiciones, ¿no? Esto me está durando más de lo que debería durar, pero bueno, son cosas que suceden, ¿no? Así que, colegas, 1000 disculpas una vez más. Por hoy nos vamos a quedar aquí. Yo les invito y les exhorto, por favor, a revisar la práctica calificada la práctica dirigida número 3, que se les ha remitido el grupo de WhatsApp, a fin de que ustedes puedan ver, ¿no? Puedan estar revisando la información pendiente ahí. Y la próxima clase también, les prometo, vamos a revisar las preguntas del examen, ¿no? Como revisamos la sesión anterior, ¿recuerdan? Vimos 2 textos, ya. En la siguiente sesión vamos a ver los demás textos para ir un poco analizando sobre ese tema. Muy bien, colegas. Muchísimas gracias. Gracias por su comprensión. Profesor Reimer, muchísimas gracias. Muy amable. Profesor Luis, muchísimas gracias. A ver, a los colegas que han ingresado tarde, les suplicamos 1000 disculpas. Al inicio habíamos informado que el doctor Luis se encuentra un poco mal de salud. Lastimosamente se contagió de la COVID-19 y sin embargo, pues su compromiso con nuestra institución hizo de que, a pesar de que esté mal, esté con nosotros, ¿no? Él inicialmente dijo, voy a trabajar las 2 horas, pero yo le pedí que trabaje hasta donde pueda, hasta donde pueda darle el cuerpo, ¿no? Entonces, como se han dado cuenta seguramente, no se encuentra bien de salud. Este tiempo que falta todavía como 1 hora y 10 minutos, vamos a recuperarlo en las clases que vamos a tener posteriormente con el profesor Luis. Entonces le pedimos 1000 disculpas a cada uno de ustedes. Lastimosamente se trata de salud y con salud no se juega, ¿no? Como seguramente cada uno de ustedes comprenderán. Colegas, para finalizar nuestra reunión, quizá algún comentario o alguna consulta.